Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Gracias por visitarnos hoy en un día un poquito frío, pero gracias por estar con nosotros. En el marco de las actividades de los sábados, ustedes saben que tenemos un día o dos al mes que sale del curso normal, del curso de filosofía que tenemos. Hoy tenemos un orador internacional con nosotros. Les recuerdo también, ahora vuelvo al de hoy, que el día 15 de este mes también tenemos otra de esas charlas con Eduardo Gramaglia, que va a desarrollar astrología y la sabiduría divina. Hoy tenemos aquí con nosotros a Pablo Sender, muchos de ustedes lo deben conocer. Pablo es un miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 1996. Luego de unirse a la sociedad como miembro, 9 años después se fue a vivir a la India y se quedó allí a trabajar en la sede internacional de Aliada, Misionera. Él trabajó en los archivos durante la presidencia de Radha Gutiérrez, que es la anterior presidenta internacional. Después de esto, Pablo viajó a los Estados Unidos y fue a vivir y a trabajar también en el Centro Nacional de Estados Unidos, ¿no? De la Sociedad Teosófica, el TSA, en Wilton, y trabajó en la biblioteca y en educación filosófica y también en difusión durante, ¿cuánto? 9 años, ¿no, Pablo? Sí. Y actualmente vive en el Instituto de Teosofía de Crotona con su esposa Michelle, en donde él continúa trabajando para la Sociedad Teosófica de Estados Unidos y en la biblioteca de Crotona. Él ha dado muchas conferencias, se ha dado clases, seminarios, ha hecho retiros en todo el mundo, tanto en español como en inglés. Y bueno, es autor de varios libros que ustedes deben conocer, entre ellos Las 7 dimensiones del ser, Evolución de la conciencia superior e Introducción a la doctrina secreta. Los dos primeros están traducidos en español y el tercero, Introducción a la doctrina secreta, está en proceso de traducción. Con la compra de estos libros, todo el dinero va a parar a la Sociedad Teosófica de aquí, de la sede de la A través del librería. a través de la compra del librería, ¿no? Así que bueno, le damos la bienvenida a Pablo. ¿Qué pasó? Que silencien los celulares. Les pedimos por favor que silencien los celulares ahora para no producir interrupciones. Le damos la bienvenida a Pablo y después, al final de la charla de Pablo, vamos a habilitar un micrófono para que nosotros podamos hacerle consultas o preguntas a él. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Ariel y buenas noches a todos. Gracias por venir. Escuché que está frío ahí en Buenos Aires. Yo estoy acá en California, acá tenemos calor. Y bueno, si se tomaron la molestia de venir a escuchar esta charla, eso significa que evidentemente están interesados en explorar si hay alguna guía para vivir de un modo más sano en estos momentos donde todos estamos conscientes, no solo en Argentina, sino en el mundo en general, estamos en un tiempo que es bastante conflictivo, donde hay mucha polarización, donde parece que hay dos visiones del mundo y de la vida que están chocando. Y cuando surgen estos momentos, por supuesto, esto produce ansiedad, produce temor, produce enojo y preocupación. Pero bueno, sabemos por experiencia que ninguno de estos sentimientos realmente ayudan. Desde el punto de vista teosófico, no solo compartimos nuestro medio ambiente físico, sabemos que compartimos, por ejemplo, la atmósfera, que lo que sucede en una parte del mundo afecta a otra. Hoy estamos con toda esta cuestión del cambio climático que nos afecta globalmente. Entonces sabemos que no estamos aislados a nivel físico, pero desde el punto de vista de la enseñanza teosófica también vivimos en una atmósfera emocional que compartimos y en una atmósfera mental que compartimos con el resto de la humanidad. Entonces, del mismo modo que estamos conscientes de que nuestra actividad puede ayudar a que el planeta tenga más o menor cantidad de polución en el plano físico,
Del mismo modo, uno puede ayudar a que el planeta tenga más o menor polución a nivel emocional y mental. Entonces creo que es un poco un servicio, una forma de servicio, una forma de ayudar a la humanidad que en general no se tiene tanto en cuenta y que por lo tanto es muy importante. Esta forma de ayudar a la humanidad es el tratar de ser generadores de purificación, por decirlo así, siguiendo con esta analogía del plano físico, que seamos generadores de purificación del plano emocional y mental que todos compartimos. Lo que significa que tenemos que aprender cómo relacionarnos con la vida, con nosotros mismos, con el otro, en un modo en donde podamos maximizar el tipo de pensamientos y emociones que podemos llegar a llamar positivos y minimizar los negativos. Por positivo y negativo aquí no me refiero tanto a cómo estos términos se usan en la nueva era en general. En general, en la nueva era, el pensamiento positivo tiende a ser un pensamiento bastante autocentrado, donde uno trata de pensar para obtener todo lo que uno quiere, lo que uno desea. Ese tipo de pensamiento positivo desde un punto de vista kármico, si ustedes conocen la idea de karma, digamos, cuando uno actúa de un modo egoísta, genera una causa que va a producir efectos que tienden al aislamiento. Cuando uno genera pensamientos, emociones y actitudes que son más altruistas, eso genera una causa kármica que va a ayudar a la integración, etc. Entonces el llamado pensamiento positivo, que es, si es autocentrado, basado en mis deseos, en lo que quiero, en realidad desde un punto de vista esotérico es pensamiento negativo. Puede que uno fuerce a la vida que nos traiga ciertas cosas, porque el pensamiento tiene su poder, pero eso genera repercusiones kármicas que van a tender a aislarnos. Pero bueno, esto es un tema para otra charla, digamos. El punto acá es que podemos tener un impacto positivo en la humanidad sin ni siquiera levantar un dedo, por medio de la gradual transformación de cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con el otro, porque nuestras acciones externas siempre vienen del tipo de pensamiento y emoción que tenemos. Entonces, si trabajamos sobre nuestro aspecto psicológico, eso se va a transmitir espontáneamente también en nuestras acciones físicas. Ahora, para poder relacionarnos con el mundo de esa manera, tiene que haber una comprensión de la vida, del universo, que nos permita entender distinto lo que está sucediendo. Porque aunque en la superficie, digamos, de la realidad que estamos viviendo, uno percibe el conflicto y percibe la agresión y todo esto que no necesito describir porque es parte de nuestra realidad física, cuando entendemos la vida de un punto de vista más profundo, podemos comprender que todo esto es un movimiento que va en una dirección que eventualmente tiende a producir crecimiento, mayor comprensión, mayor armonía. Si se fijan cómo funciona el mundo, lamentablemente eh, aprendemos por medio del sufrimiento. Cuando las cosas van bien, incluso si uno no, si uno ve que lo que uno está haciendo o el modo, por ejemplo, piensen en una relación, donde uno entiende que hay ciertas cosas en la relación que no son muy buenas, pero si está funcionando, tenemos la tendencia a seguir de la misma forma. Y uno se plantea el cambio cuando aparece un problema, o cuando aparece el fracaso, cuando aparece aquello que se estaba sosteniendo, se rompe, digamos. Por supuesto que uno puede aprender a través de la sabiduría, no hace falta aprender a través del sufrimiento. Annie Besant, que fue la segunda presidenta internacional de la Sociedad Teosófica, decía, uno siempre tiene la opción de aprender a través de la sabiduría.
y si no puede aprender a través de la sabiduría, tiene que aprender a través del sufrimiento. Entonces, lo que está sucediendo hoy en la humanidad, desde mi punto de vista al menos, en la sociedad teosófica hay libertad de pensamiento y lo que los oradores, como es mi caso, somos estudiantes como todos ustedes que estamos compartiendo nuestra percepción de la realidad, nuestro esfuerzo por comprenderla, nuestro esfuerzo por vivir de un modo distinto, pero esto se hace sin ningún tipo de autoridad doctrinaria. Entonces, desde mi punto de vista, creo que este momento en que estamos pasando es un momento en donde hay una exacerbación de ciertas actitudes, de modo que se está tornando evidente de hacia dónde nos llevan estas actitudes. Cuando las actitudes son más sutiles, uno por ahí no ve el peligro, una actitud o digamos una situación o algo donde el peligro de eso no es tan evidente, es mucho más difícil que una actitud en donde el peligro o donde los resultados negativos de esa actitud se tornan evidentes. Y como la mayoría de la humanidad no estamos viviendo con una mente que está tratando de aprender, con una mente que se cuestiona, parte de la razón por la que necesitamos pasar por estas dificultades es que antes de decidir el cambiar de rumbo, y se tiene que tornar evidente para la mayoría de las personas. Entonces, esto en general lleva años, pero si uno se fija, mira la historia, es muy interesante estudiar la historia de la humanidad porque entonces uno empieza a ver que este principio que les estoy comentando se puede ver repetido en la historia. En la humanidad, todos los periodos de crecimiento y expansión que se dieron en la humanidad se dan después de alguna crisis donde lo viejo muere, pero lo viejo muere por el conflicto que produce. Probablemente cuando tengamos más madurez espiritual no tengamos que pasar por estos ciclos. Uno puede reconocer algo que no es correcto y dejarlo de lado, pero en este momento es necesario para la humanidad. Entonces, esta introducción, antes de introducirnos en el tema mismo, es para tratar de generar el contexto de que depende de cómo entendamos la realidad, va a ser el modo en que nos relacionamos con esta. Por ejemplo, un acto de que una persona agarre un bisturí y nos corte el estómago, digamos, es obviamente una agresión, a menos que uno entienda que uno está en un quirófano y que este proceso, que es una agresión, en realidad está buscando el generar más salud. Y aunque localmente es una agresión para el cuerpo, y aunque después de la operación hay un tiempo de dolor y de dificultad y de recuperarse, suponiendo, digamos, que la operación es correcta y todo, después uno es más sano que anteriormente. Entonces uno tiene que, si uno no entiende esto, la percepción del proceso de la operación se percibe como una completa agresión. Pero si uno entiende que esto es necesario para producir más salud, entonces uno puede acompañar el proceso sin reaccionar. Entonces, si uno puede entender la vida tanto en sus modalidades de expansión y alegría y el logro, como también en su aspecto de sufrimiento y de contracción y de fracaso, si uno puede entender que todo esto tiene un significado más profundo, entonces es más fácil relacionarse con lo que está sucediendo y podemos ir por la vida manteniendo esta actividad mental y emocional y física en líneas que sean saludables, no solo para el individuo, sino también para la sociedad en general, como estábamos hablando al principio. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna guía que nos ayude a entender la vida desde este punto de vista y desde un punto de vista que nos permita relacionarnos con la vida, con el otro, con nosotros mismos, de una forma que sea
conducente a mayor alegría, a una actitud más saludable. Y por supuesto en las distintas tradiciones espirituales, en tanto esas tradiciones se mantienen puras, porque sabemos que en la historia humana muchas veces cosas que comienzan con un ideal muy elevado se van degenerando por distintas razones, y esto pasa con todas las tradiciones, pero en tanto un aspecto de las tradiciones espirituales se mantiene puro, las enseñanzas que vienen de cualquier tradición tienden a producir o ayudarnos a interpretar la vida desde un punto de vista más saludable. Ahora, por supuesto, la humanidad cambia, los valores de la humanidad cambian también, y lo que sucede es que muchas veces en las distintas religiones, parte de la moralidad, de la ética que se promueve, era una ética que era apropiada para el tiempo ese en particular, para las condiciones locales. Esto es algo que siempre pasa, un instructor espiritual nace en una época y en un lugar, y junto con algunos preceptos más universales, más eternos, también tiene que hablar de los problemas que esa comunidad en particular tiene. Entonces, todas esas enseñanzas pueden ser aplicables a ese tiempo y lugar, pero cuando uno después la traslada a otro tiempo, a otra cultura, pueden ser inadecuadas. Y esto pasa mucho en las religiones. Entonces uno tiene que discernir cuáles son principios eternos, universales, y cuáles son principios más locales. Lo que quiero presentar hoy es una ética universal, una ética basada en principios universales, no en estos principios más locales o temporales, que nos pueden ayudar a relacionarnos de un modo distinto con los tiempos actuales. Y para esto lo que voy a usar como base es un libro que Elena Blavatsky escribió. Elena Blavatsky es una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, y una de sus obras más importantes es un libro que se llama La Doctrina Secreta. En La Doctrina Secreta, en este libro, ella presenta una mirada más profunda, esotérica, como le decimos. Esotérico significa algo que tiene en cuenta el aspecto interno de las cosas y no solamente el aspecto externo que puede ser percibido por los sentidos. Entonces, en este libro ella presenta una mirada más esotérica del universo, del funcionamiento del universo, del desenvolvimiento de la vida, especialmente del ser humano, y del propósito de todo esto. ¿Por qué sucede esto? Entonces, en esta charla voy a presentar algunos principios éticos que uno puede derivar de este cuadro que nos muestra Blavatsky sobre el universo y el ser humano desde este punto de vista más esotérico. Comienzo con una cita de uno de los instructores de Blavatsky. En caso que no la conozcan, no puedo demorarme mucho en esto, pero bueno, ella cuando era joven, tenía 17, 18 años, empezó a recorrer el mundo en búsqueda de sabiduría, estuvo con distintos grupos de sabios de distintas tradiciones, etc. Y en algún momento encuentra un grupo de lo que hoy podríamos llamar yogis iluminados, que alcanzaron un grado de realización interna, que la entrenan, y bueno, parte de lo que ella quería hacer es el traer esta sabiduría a Occidente. Esto fue en un tiempo, fue al final del 1800, en un tiempo donde acá en Occidente no se conocía nada de lo que hoy conocemos como filosofía oriental. No había idea de cuestiones de karma, o reencarnación, o meditación, o iluminación. Había el conocimiento común en Occidente era la idea de oración y oración contemplativa, tal vez de algunos místicos cristianos o judíos o musulmanes, pero bueno, no había mucha idea de lo que hoy denominamos más como filosofía oriental. Blavatsky llamó
a esta filosofía de sus instructores ocultismo. Ella es la primera persona que usa la palabra oculto y ocultismo en inglés. Ella escribió en inglés. Y hoy la palabra esta se usa de modos con distintos significados. Originalmente oculto, como sabemos en español, significa aquello que no se ve, aquello que no es tan aparente. Entonces el ocultismo es el entendimiento del hombre, del ser humano, del cosmos, teniendo en cuenta el aspecto que no es perceptible por los sentidos físicos. Entonces uno de los instructores de Blavatsky, que escribió algunas cartas a los teósofos del comienzo de la sociedad teosófica, les decía, cuando ellos empezaron a dar toda esta enseñanza, muchos la tomaban de un modo teórico, como una filosofía esotérica o filosofía metafísica, digamos. Pero este instructor decía, las verdades y misterios del ocultismo constituyen un cuerpo de enseñanzas de la mayor importancia espiritual, al mismo tiempo profundo y práctico para el mundo en general. Entonces la idea es que uno de los trabajos que uno tiene que hacer es, al leer esta filosofía tan profunda, es el siempre tratar de ver cómo esto está iluminando o nos está dando información para vivir de un modo distinto, para que haya un cambio en el modo en que cada uno de nosotros vivimos. Otra frase de uno de estos individuos, que en la sociedad teosófica llamamos maestro de sabiduría, por ejemplo, decía, el problema de la verdadera teosofía y su misión es primero el desarrollo de una concepción clara e inequívoca de ideas y deberes éticos, de modo que satisfagan de la mejor forma y más completamente los sentimientos correctos y altruistas en la humanidad. Entonces, tomar las enseñanzas y desarrollar ideas claras de la ética que se deriva de esta información tan esotérica y profunda. Y en segundo lugar, él continúa la adaptación de esas ideas, de esas concepciones, a formas de vida cotidiana donde se puedan aplicar con mayor equidad, dice. Entonces eso es lo que vamos a intentar en esta presentación. Vamos a ver cómo estos principios tan profundos y universales se pueden aplicar a la vida diaria. Si ustedes leen enseñanzas teosóficas, van a ver muy rápidamente que uno de los principios fundamentales en la teosofía es la unidad. Es la idea de la unidad de todo. La unidad de toda vida, la unidad de la materia, la unidad de todo. Toda manifestación en el cosmos esencialmente constituye una unidad, un solo ser. Algunos místicos cristianos llaman Dios a ese ser, pero por supuesto en general el cristianismo se tiene la idea de que Dios es una entidad separada de la creación. Por esta razón muchos místicos cristianos fueron perseguidos por la Iglesia. La idea más esotérica es que la totalidad del universo es un ser divino y nosotros somos expresiones de ese ser divino, no un ser antropomórfico, no un ser con forma de humano, es difícil para nosotros concebir algo que está más allá de lo que nuestra mente conoce. Entonces, cuando pensamos en lo divino, tendemos a pensar en un ser humano más grande, digamos. Pero bueno, esto es algo distinto. Pero el tema de la unidad es muy importante porque un poco yo hacía referencia al comienzo. Si en realidad compartimos, somos parte del mismo, digamos, organismo espiritual, lo que haga cada una de las partes va a tener influencia en otras partes. Esto significa, por ejemplo, que no puede haber paz en el mundo si estamos produciendo guerra en algún otro país. Tal vez uno dice, ese otro país está lejos de nosotros, no conozco a nadie, no nos importa lo que pase allí, pero la guerra en cualquier lado del mundo está afectando la conciencia humana. La desigualdad en cualquier parte del mundo, la desigualdad en países de África tal vez, que no conocemos demasiado, no conocemos sus realidades, está afectando
la conciencia de la humanidad en Argentina o en Europa, en Estados Unidos o en todos lados. Podemos ver que aunque tenemos, y esto se ve mucho más marcado en países desarrollados, donde la mayoría de las personas o un porcentaje de personas tienen todo lo que necesitan, y sin embargo vemos que hay cada vez más enfermedades mentales, digamos, emocionales. Bueno, la teosofía está proponiendo que todo lo que le hacemos a otro en la humanidad, y también incluimos los animales y la naturaleza en general, va a repercutir sobre nosotros. No podemos crear una sociedad feliz cuando otra sociedad o otra parte de la sociedad no está feliz. Lamentablemente no funciona de ese modo. Entonces, incluso en un país, si hay un grupo de la población que está interesado en la felicidad de su propia casta, de su propia, digamos, partes de la sociedad, pero no presta atención a otras partes, ese país no va a poder generar felicidad en ninguna de las partes. Entonces vemos cómo, incluso en países desarrollados, en algún momento el sistema se rompe, en algún momento la polarización aparece. Entonces, los remedios para generar un estado de felicidad tiene que ser un remedio que tenga en cuenta la totalidad. Por supuesto que esto es algo que no es sencillo de ninguna manera, pero esto lo que significa es que en la medida en que trabajamos sobre nosotros mismos y producimos un cambio en nosotros mismos, también estamos produciendo un cambio en el otro. Y a pesar de todo el caos que parece que el mundo es, si a ustedes realmente les preocupa el estado actual del mundo y piensan que el mundo está yendo en la dirección incorrecta y demás, hagan una investigación. En Internet hay fuentes oficiales de organismos no gubernamentales que tienen estadísticas de la cantidad de guerras en los últimos 200 años, del nivel de educación en los últimos 200 años o 300. Yo lo he buscado, he presentado esta información en algunas charlas, pero busquen el nivel de educación, el nivel de desigualdad, el nivel de hambre, el nivel de mortalidad infantil, el nivel de agresión de género. Si ven, estamos mejorando en cada una, incluso guerra. Hay muchas menos guerras ahora que ha habido en los últimos 300 años. Estamos mejorando en todas estas, digamos, categorías. Por supuesto que esto no quiere decir que estamos bien, que hay igualdad, que hay esto y lo otro, hay mucho por trabajar, pero estamos mejorando. Lo que pasa es que ahora estamos mucho más conscientes de la desigualdad que lo que estábamos anteriormente. Anteriormente había más desigualdad, pero la gente o estaba acostumbrada o no se enteraba, le parecía normal, y hoy la desigualdad o lo que sea, cualquier categoría que ustedes piensen, hoy la cultura está en general mucho más despierta a esto y hay reacción a la desigualdad y hay, digamos, la gente empieza a hablar, a protestar, a quejarse. Entonces parece como que la cosa es peor ahora que antes, porque antes nadie decía nada, pero el mismo hecho que la gente reacciona a esto está mostrando que como humanidad estamos creciendo, porque la reacción está diciendo que como humanidad entendimos que esto no puede ser aceptado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta cuestión de la unidad, que puede parecer algo que hace las cosas mucho más difíciles, en realidad pone poder en cada individuo, porque nosotros tenemos el poder de transformarnos a nosotros mismos. Tal vez no podemos transformar políticamente la sociedad, pero sí podemos transformarnos a nosotros mismos. Y a medida que los individuos se van transformando a sí mismos, eso va transformando la conciencia total de la humanidad. Y entonces las nuevas generaciones ya no aceptan algo que era aceptado en la anterior. Entonces, como les digo, si ven la tendencia va en el camino correcto. Entonces, esta idea de la unidad
nos da un fundamento, el fundamento ético que podemos derivar de esto es que en cualquier situación, si uno quiere que la situación mejore, ninguna situación puede mejorar ignorando alguna parte que está involucrada en esa situación, sea en una familia, en una pareja, en una organización. A través de prestar atención a la totalidad, es que uno puede generar verdadera salud y alegría física o emocional, mental y por supuesto espiritual. Acá hay algunas citas de la doctrina secreta, simplemente para que vean algunos ejemplos de lo que pueden leer en este libro, que es bastante metafísico. Hay una parte, unas estancias, unos versos describiendo la manifestación del universo y dice, no hay ni primero ni último, pues todo es un número único, surgido del no número. En el sentido de que toda la diversidad que vemos en el cosmos, no hay nada que es más elevado o menos, no hay nada que es primero y último. Toda la diversidad es parte de una unidad, que surge de aquello que está incluso más allá de la unidad. Y Blavatsky explica, esto se refiere a la no separación de todo lo que vive y tiene existencia, ya sea en estado activo o pasivo. En la tradición teosófica, como vamos a ver ahora mismo en un par de slides, la idea es que todo tiene vida y conciencia. Por supuesto, no conciencia humana, pero tiene una forma de vida y conciencia. En algunos organismos la vida y la conciencia es evidente, en otros está en un estado más pasivo, como los minerales, por ejemplo. Pero incluso cómo tratamos el reino mineral repercute en la experiencia que tenemos como humanidad. Entonces, como vamos a ver, esta ética universal es una ética profundamente ecológica, que, bueno, esto existe, esta ética es universal, es eterna, existe desde mucho antes de que nuestra cultura moderna haya desarrollado esta conciencia ecológica. Otro punto es la idea de que en la vida existen cosas que son reales e irreales. Vamos a leer una cita y lo reflexionamos. Blavatsky dice, el universo fenoménico, esto es una palabra técnica, la filosofía griega habla de noúmeno y fenómeno. Fenómeno es aquello que percibimos con los sentidos y el noúmeno es aquello que está más allá de los sentidos y que es el origen de lo que observamos nosotros. Incluso desde un punto de vista científico, uno ve una silla, por ejemplo, y la silla es el fenómeno, pero sabemos que esa silla está formada por partículas subatómicas que no tienen la forma que tiene la silla, que no tienen el color que tiene la silla, etc. Entonces, en el plano físico, estas partículas subatómicas serían como el noúmeno, la realidad más profunda de lo que vemos como silla. La teosofía plantea que esto es real, es verdad no solo en el plano físico, que es más o menos irrelevante desde un punto de vista espiritual, sino que también todo lo que está en el plano físico tiene un origen espiritual. Entonces, acá la frase dice, el universo como lo percibimos, fenoménico, con todo lo que hay en él, se llama ilusión, a veces se usa la palabra sánscrita maya, porque todo en él es temporal, desde la vida efímera de una luciérnaga hasta la del sol, en comparación con la eterna inmutabilidad e inalterabilidad del uno, del todo, en comparación con la eternidad y la cualidad de no cambio del todo, el universo, con sus formas efímeras y siempre cambiantes, no puede ser mejor que una llama fugaz en la mente de un filósofo. Entonces la idea aquí es que hay muchas cosas en el cosmos y en nosotros mismos que aparecen y desaparecen, que tienen una vida efímera. Supongamos una emoción. Una emoción aparece y desaparece. Tal vez en este momento nos sentimos tristes y en media hora podemos estar muy contentos. Y después, al otro día,
nos sentimos enojados y al otro día nos sentimos optimistas, etc. Entonces las emociones están constantemente cambiando. Y todos sabemos por experiencia que si nos dejamos llevar por las emociones que son temporarias, especialmente por emociones que no son saludables, digamos, a veces dejarnos llevar por una emoción o hacer algo drástico cuando estamos en el medio de una emoción que va a pasar, entendemos que eso no es algo inteligente, que algo que es temporario nos lleva a hacer algo que puede tener efectos mucho más duraderos. Sabemos que eso no es inteligente. Siempre está, si nos ponemos a pensar, siempre está esta intuición que aquello que es más duradero es más verdadero. Entonces, en el ser humano existen aspectos que son impermanentes, cambiantes, y aspectos que son eternos. Hay un aspecto de nosotros, de acuerdo con las enseñanzas teosóficas, que es eterno, que es inmutable, cuya característica es la felicidad inmutable, una felicidad que no es producida por cuestiones externas y que por lo tanto aparece y desaparece, sino una felicidad que es intrínseca en nuestra naturaleza espiritual, un sentido de completitud, digamos, que de nuevo no es producido por la adquisición de cosas, sino que es algo inherente en nosotros. Esto es parte de cómo se explica en la filosofía teosófica, como también en otras filosofías espirituales serias, pero que en general nos relacionamos con el universo y con la vida sin ser consciente de este aspecto. No quiero entrar mucho en esto porque esto lo vamos a ver más tarde, pero para darles un ejemplo de la idea de que en el mundo, en el cosmos, incluyéndonos a nosotros, hay aspectos que son verdaderos y aspectos que son más ilusorios. Y uno tiene que aprender a desarrollar el discernimiento para darse cuenta qué cosas son importantes realmente en la vida y qué cosas no lo son. A medida que uno se va dando cuenta de esto, uno empieza a aprender qué cosas en la vida vale la pena que uno, digamos, actúe en cierta dirección o no. Todos tenemos experiencia de que muchas veces reaccionamos a algo que en realidad después que se va la emoción nos damos cuenta que no valía la pena reaccionar, que no era realmente importante, o discusiones que uno puede tener. Esta cuestión de tomar todo lo que sucede en la vida como si fuera la realidad última, nos hace vivir en un estado de reacción, de tomarnos todo demasiado seriamente, de no saber discernir a qué cosas se pueden dejar pasar. Lo vemos en relaciones. Somos distintos y si uno no deja pasar nada porque cree que todo es importante, es muy difícil relacionarse. Entonces con la experiencia uno se va dando cuenta, hay muchas cosas que en realidad no importan, se dejan pasar. Parte de esta idea de que en la vida, en el ser humano, en todo existe algo real permanente y algo irreal que está constantemente cambiando, nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a empezar a desarrollar discernimiento y a ver qué realmente vale la pena que uno le ponga energía, que uno se involucre, que uno lo siga ese impulso o no. Así que esto es muy importante, una guía ética muy importante, donde uno empieza a respetar, empieza a ser más relajado, empieza a no pensar que tenemos un comando divino que nos hace la persona que está a cargo de corregir a todo el mundo y de decirle a todo el mundo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, por ejemplo, que es algo que la mente siempre asume. Tenemos el deber de mostrarle a la otra persona que está haciendo algo mal. Entonces, cuando uno mira la parte más pasajera del ser humano, uno ve diferencias, pero cuando uno va más profundo, uno empieza a ver la profunda unidad que existe, porque todos experimentamos lo mismo, experimentamos miedo o experimentamos la necesidad de ser feliz o experimentamos la necesidad de comunión.
Eso está en el centro del ser humano. Pero después en cómo esas cosas se manifiestan externamente cambian. Y algunas personas, y muchas veces nosotros, pensamos que vamos a encontrar esto yendo en una dirección que es errónea y que nos puede poner en conflicto con otras personas, pero si podemos ver más profundamente, estamos todos buscando lo mismo. Entonces uno va aprendiendo a focalizarse en lo común y desde lo común uno puede tratar de lidiar con la diferencia. Otra idea que es muy importante es que en el cosmos todo está vivo y es consciente. Les adelantó, estas ideas están muy conectadas, entonces es muy difícil hablar de una sin tocar a las otras, así que vamos a ir solapando estas ideas, digamos. Pero todo está vivo y es consciente. La idea es que hace un par de siglos, por ejemplo, cuando Descartes, el filósofo francés, escribió, él decía que los animales no eran conscientes, no había conciencia ahí. Y que las expresiones de dolor de un animal cuando uno le pegaba, por ejemplo, eran cuestiones mecánicas, biológicas mecánicas, como cuando una máquina hace un sonido, un chillido o algo así. Hoy por hoy la mayoría de las personas entienden que los animales tienen su propia conciencia y que tienen emociones y demás. Se está viendo de a poco que las plantas también tienen su sensibilidad y tienen su tipo de conciencia. Por supuesto, cuando uno dice que todo está vivo y es consciente, no está diciendo, como les mencionaba, que la planta piensa como piensa un ser humano. Por supuesto que no, porque el modo en que la conciencia se manifiesta depende de cómo sea el organismo, lo que el organismo permita. Entonces, el organismo de una planta es mucho menos complejo que el organismo del ser humano y por lo tanto la conciencia de la planta se va a manifestar de modos más primarios, digamos, más simples, pero hay una conciencia ahí. La planta tiene una percepción de estrés o de estar cómoda, de estar con nutrición o no. Y la filosofía teosófica dice que incluso los minerales tienen su propia conciencia. Si uno define conciencia como la capacidad de responder al medio ambiente, bueno, los minerales responden a cambios de temperatura, a cambios de presión y cosas físicas. Por supuesto, uno dice, bueno, eso es física, eso es química, pero la teosofía propone que lo que llamamos química es el tipo de conciencia que existe en el mineral. Cuando un átomo elige, entre comillas, acá estamos hablando de una forma antropomórfica, pero cuando un átomo elige unirse a ciertos átomos y no a otros, lo podemos explicar en términos de química, pero como les decía, las enseñanzas teosóficas dicen esa es la manifestación de la conciencia en ese nivel tan primario de lo mineral, y ese mismo principio, a medida que las formas evolucionan, se transforma eventualmente en el tipo de conciencia que tiene un ser humano. Entonces, cuando uno se da cuenta que todo está vivo y es consciente, esto genera un respeto por todos los reinos de la naturaleza. Si a esto le sumamos la idea de la unidad, por ejemplo, Annie Besant decía, en tanto la ciencia esté avanzando a través de la investigación produciendo sufrimiento en los animales, ese sufrimiento que producimos en los animales está generando causas kármicas que va a seguir produciendo nuevas enfermedades porque no podemos llegar a tener una humanidad saludable por medio del sufrimiento de otro reino de la naturaleza. Entonces esto es parte de lo que decíamos de la unidad. Entonces yo soy científico, tengo un doctorado en biología molecular, muchas veces estuve en situaciones donde tenía que hacer experimentos en animales, en la mayoría de los casos, por suerte, pude no hacerlo, digamos, porque era parte de mi ética y tuve medioambientes que me dejaron hacer eso. Entiendo por qué se experimentan en animales y parece que es una ventaja, pero fíjense, Annie Besant estaba hablando al principio del siglo XX, cuando la ciencia médica creía que íbamos a poder erradicar todas las enfermedades en una cuestión de 20, 30 años, y hoy, 100 años más tarde, estamos lidiando con nuevas enfermedades
Entonces parece que Annie Besant tenía razón, ¿no? Entonces la idea es que si entendemos que todo está vivo y consciente, de nuevo, para llegar a la felicidad hay que respetar a todos los reinos, no podemos explotar la naturaleza. Hoy vemos la consecuencia de la explotación de la naturaleza, le llamemos cambio climático o como sea. Entonces esto también nos da una forma, un parámetro ético de cómo relacionarnos con la naturaleza. No somos los reyes de la creación y la creación está ahí para explotarla, como vemos en la Biblia. No es que la Biblia esté errónea, yo creo que el problema es que tenemos una idea errónea de lo que es un rey. Pensamos en un rey como un déspota que puede utilizar y abusar de su reino, pero si pensamos en reyes espirituales, el rey es aquel que es el que cuida al reino. Entonces, si uno interpreta que somos reyes de la creación, en el sentido de que somos responsables de la creación y del beneficio de la creación, o del mundo, digamos, la naturaleza, entonces sí, lo que dice la Biblia está correcto. Pero en general el modo en que lo interpretamos es del modo egoísta y agresivo, etc. Entonces Blavatsky dice, por ejemplo, una cita sobre esto: la filosofía esotérica enseña que todo vive y es consciente, pero no que toda vida y conciencia son similares a la de los seres humanos o incluso a los animales. Parece difícil que la ciencia pueda ignorar durante mucho tiempo, ella dice, simplemente mediante el uso de términos como fuerza y energía, el hecho de que las cosas que tienen vida son seres vivos, ya sean átomos o planetas. Porque lo que ella dice es esto que llamamos fuerza, energía, etcétera, como les decía yo, es el principio, el mismo principio que va evolucionando en lo que después en el ser humano llamamos conciencia humana. Tengo dos más y después podemos ir a las preguntas y respuestas. Otro principio muy importante es que vivimos en un universo inteligente. Esto se deriva de lo que estábamos diciendo. Si todo tiene inteligencia, conciencia, vida, entonces la inteligencia es parte del universo. Ahora, en la tradición teosófica existe la idea de que el ser humano no es el punto último de la evolución. Existen formas de vida que están más allá del ser humano, que son más elevadas, que son más evolucionadas. La mayoría de las religiones hablan de estas entidades, digámosle seres celestiales. Se los llamen ángeles o devas o Elohim, de distintas formas. Y la idea es que toda la naturaleza no es algo mecánico. La típica visión de la revolución científica es que el mundo es como una máquina, que funciona como un reloj, funciona automáticamente. Es la visión materialista y reduccionista. Pero la tradición teosófica propone que detrás de todas las operaciones de la naturaleza existe inteligencia. De nuevo, no una inteligencia como la del ser humano. No es que la gravedad, por ejemplo, la ley de gravedad, es un ángel que dice, bueno, hoy voy a aplicar a producir gravedad y mañana no voy a producir gravedad y pasado tal vez. Pero lo que sí dice la tradición teosófica es que lo que llamamos gravedad es la expresión en el plano físico del cosmos de un tipo de conciencia que tiene funciones similares en otros planos. La gravedad es algo que atrae, digamos, y como tal está relacionado con todo lo que tiene que ver con atracción y en última instancia con afinidad, con amor, etc. Entonces hay una tendencia en el universo a producir atracción de ciertas cosas. En los planes más espirituales eso se manifiesta con lo que podríamos llamar amor, digamos. De nuevo, la manifestación de amor que conocemos a nivel humano no es no es lo mismo que amor en los planos espirituales, pero digamos, usémoslo como una analogía. Y esa fuerza en el universo, en el plano físico, se manifiesta como gravedad, como la atracción magnética y cosas así. Entonces la idea es que todas las leyes de la naturaleza que vemos en el plano físico son efectos de
de fuerzas y actividades conscientes de entidades que están más allá del ser humano, que tienen conciencia, pero no una conciencia como la del ser humano, que un día se le ocurre hacer algo y el otro día otra cosa. El tipo de conciencia de estas entidades es eterno, es universal y por lo tanto digamos, no cambia. Y esto tiene una implicación muy profunda en el próximo punto que vamos a ver, el último punto, pero déjenme leerles una cita de Blavatsky sobre esto. Ella dice: todo el cosmos está guiado, controlado y animado por una casi interminable serie de jerarquías de seres sintientes, de seres conscientes, cada uno con una misión que cumplir, y que ya sea que le demos un nombre u otro, y los llamemos Dian Chohans o ángeles, son mensajeros, entre comillas, en el sentido de que son los agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Entonces, esto da paso al último punto que quería presentar, que vivimos en un universo con propósito. De la idea de que el universo es mecánico, sale la conclusión de que lo que sucede en el mundo es al azar. Pasa porque pasa, es accidental. No hay un propósito para lo que sucede, no hay una razón más que la razón física de acción y reacción. Pero la tradición teosófica propone que todo el universo, todo lo que sucede en el universo, tiene un propósito último. Este propósito último es lo que llamamos evolución. No solo evolución física, sino evolución moral, evolución intelectual, evolución espiritual. Como las leyes de la naturaleza están guiadas por inteligencia, son manifestaciones de inteligencias, el universo está diseñado para producir evolución. Eso lo vemos en el plano físico. Vemos en el plano físico que las leyes físicas de genética, la sobrevida que esto también ya la biología lo está entendiendo mejor, pero de la idea de que los animales que son más capaces sobreviven, los otros no. Bueno, todas las leyes biológicas están diseñadas para que se produzca una constante mejora en los organismos. ¿Mejora para qué? La ciencia dice no hay un para qué, esto simplemente pasa. Bueno, desde el punto de vista teosófico decimos una mejora para dar la oportunidad de que la conciencia se expanda y se desarrolle. Porque la ciencia en general piensa que la evolución está en que algo se pueda reproducir, que los genes se puedan reproducir de un modo más eficiente. Pero si eso fuera verdad, las bacterias son lo más eficiente para reproducir los genes. No hay razón por la cual organismos complejos, que son tan caros desde el punto de vista energético, tan difíciles de mantener, no hay razón de por qué la evolución hubiera producido estos organismos tan complejos. Pero desde el punto de vista teosófico, la razón es que mientras más complejo, más compleja la conciencia se puede expresar. Entonces, la idea es que no solo estas cuestiones del plano físico, sino que la totalidad del cosmos y de la vida, y estos ciclos por los que pasamos, y las situaciones, y los conflictos, y las actividades en paz, todo está diseñado para generar una evolución y una realización de las potencialidades divinas que están en nosotros. Entonces déjenme que les leo una cita de Blavatsky que dice: todo el orden de la naturaleza demuestra un avance progresivo hacia la vida superior. Hay un diseño en la acción de las fuerzas aparentemente más ciegas. Todo el proceso de evolución, con sus adaptaciones infinitas, es una prueba de esto. Las leyes inmutables trabajan todas hacia el gran fin de evolución. Entonces esto, desde el punto de vista teosófico, nos dice que aunque idealmente hay un mundo mejor, desde el punto de vista práctico, lo que está sucediendo es lo que se necesita para crecer. Un mundo ideal mejor en este momento produciría estancamiento.
estamos aspirando a un mundo más ideal, pero ese mundo ideal se va a producir como resultado de nuestro crecimiento. Y el crecimiento se da en lidiar con el presente de la forma más espiritual posible, de la forma más humana posible, de la forma más ética posible. Esto que está sucediendo no es un error, esto que está sucediendo no es algo que es al azar, esto que está sucediendo es parte de nuestro crecimiento. Y cuando uno lo comprende, que por supuesto en una charla yo les puedo presentar la idea, pero esto es algo que requiere estudio, reflexión, meditación, práctica en la vida diaria, a medida que uno se convence de esto, nuestra relación con el medio ambiente cambia completamente y nuestra forma de vivir y de relacionarnos con otros cambia. Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas, hay muchas otras, por supuesto, pero en el tiempo que tenemos son algunas de las ideas que quería proponerles. Ahora creo que vamos a hacer una sesión de comentarios, preguntas, respuestas para discutir un poquito más este tema. Buenísimo, Pablo. Qué maravilloso este tema y qué actual, ¿no? Perdón, es un poco ortodoxo lo mío, pero yo olvidé mencionar que Pablo, en su formación profesional, es microbiólogo y tiene un doctorado en ciencias biológicas. De modo que en todo lo que ha conversado y lo que ha dicho respecto a estos temas, tiene un conocimiento sólido suficiente, ¿no? Y otra cosa importante que olvidé, un poco ortodoxo, es el título de la charla. Pablo lo presentó en la primera slide de su presentación, pero bueno, es Ética Universal para tiempos seguros. Y ahora sí, a propósito de todos estos temas y estudios, ustedes saben que en la sede funcionan varios grupos de estudios, en algunos de los cuales se estudia doctrina secreta, y hay al momento activos 2 cursos de filosofía, uno que funciona los días sábados y otro que funciona los días. Así que están invitados, si necesitan más información, pueden pasar por secretaría luego. Y ahora sí, vamos a pasar el micrófono para las personas que quieran compartir con Pablo algunas preguntas, comentarios. Así que me avisan y le acerco el micrófono. ¿Sí? ¿Quién se anima a arrancar? Rompo el fuego. A ver, Lili. Hola Pablo, gracias por tu exposición y una reflexión tuya sobre esto. ¿Ves en el desarrollo de la inteligencia artificial alguna contrariedad, algún camino opuesto, algún efecto negativo en el tema que estás tratando, especialmente en el último párrafo que mostraste de la doctrina secreta? ¿Ves alguna contrariedad con el tema de la ética? Bueno, con todo este tipo de preguntas, déjenme aclarar de nuevo que, por supuesto, yo estoy dando mi punto de vista, que uno puede, no puedo decir que lo que estoy diciendo en estas cosas es la verdad última, puedo estar completamente equivocado, así que podemos ver estas cosas de distintos puntos de vista. Yo estoy tratando de interpretar la realidad en base a cómo puedo comprenderla de acuerdo a mis estudios, pero por supuesto que hay lugar para distintas puntos de vista. A mí lo que me parece es que la inteligencia artificial no es muy distinta de otra tecnología. Me acuerdo escuchando un podcast sobre esta cuestión del avance tecnológico y de los efectos en la sociedad, que cuando se inventó el tractor, en una época donde se usaban los caballos o los bueyes para arar el campo y todo esto, que la invención del tractor fue muy desestabilizante en la sociedad, que produjo mucho miedo a muchas de las personas que trabajaban en granjas y cosas por el estilo, que por supuesto produjo una disrupción es la parte económica, digamos, porque aquellos campos que podían tener un tractor producían mucho más que los otros, pero también es interesante que producía un miedo psicológico,
mucha gente pensaba que el tractor era una amenaza para la humanidad. Y lo mismo pasa con la mayoría de las tecnologías, cuando surge la radio y la televisión y internet, etc. Y lo que uno ve en general, mirando al pasado, yo siempre creo que, como les decía durante la charla, creo que es importante saber un poco de historia, porque lo que pasa ahora se puede comparar con cosas que pasaron en el pasado en general. Y lo que uno puede ver cuando surge una nueva tecnología son dos cosas. Que esa tecnología produce muchísimo beneficio y que también produce muchos problemas. Porque, por ejemplo, en este momento yo puedo estar compartiendo estos pensamientos con ustedes gracias a toda esta tecnología que también otras personas están usando para desestabilizar la democracia en algún otro país. Entonces, la tecnología en sí misma es una herramienta y que se puede usar para bien y para mal. Entonces, la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Vemos, por ejemplo, con las redes sociales, hay mucho bien que vino de las redes sociales. Probablemente muchos de ustedes se enteraron de esta charla a través de las redes sociales. Yo puedo estar en contacto con mi familia y mis amigos ahí en Argentina a través de las redes sociales. Científicos pueden relacionarse y compartir, o científicos o estudiantes. Hay mucho bien que viene de las redes sociales y también estamos conscientes de todas las dificultades que surgen de las redes sociales. Entonces yo creo que es algo similar con la inteligencia artificial. En mi trabajo en particular me ayuda muchísimo. Todo este PowerPoint que presenté, yo lo tenía todo en inglés y usando el chat GTP lo traduje en 10 minutos, que en otros tiempos me hubiera tardado una hora y media en poder preparar todo esto y traducirlo al español. Entonces eso, como yo trabajo en educación, me permite ser mucho más efectivo en preparar más material para presentar. Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial se puede utilizar para fines más nefarios, digamos, nefastos. Entonces yo no creo que la inteligencia artificial, y de nuevo este es mi punto de vista, yo no creo que la inteligencia artificial sea una amenaza para la humanidad metafísica, más allá de los riesgos que hay en que se use negativamente, como ya se usa negativamente Internet, se usa negativamente las redes sociales, o también la disrupción de ciertos trabajos. Eso es algo que los gobiernos tienen que estar empezando a ver, cómo ayudamos a la gente a transicionar de trabajos que van a quedar perimidos por esta tecnología. Pero de nuevo, esto sucedió con las computadoras, sucede con todo. Entonces yo personalmente no creo que la inteligencia artificial sea una amenaza a la humanidad, más allá de la amenaza normal de toda nueva tecnología. Pero bueno, lo veremos. En principio ese es mi pensamiento. Uno no puede predecir el futuro, pero así es como lo siento en este momento. Buenas tardes. Bueno, yo quería saber en este momento tan crucial para el ser humano, para vos, ¿cuál sería el centro energético más importante que tendría que activar para hacer esta evolución tan grande? O sea, bueno, para llegar al plano que se nos está empujando, ¿no? Sí, yo diría que el centro energético sos vos, cada uno de nosotros. El tema es quiénes somos, porque en general pensamos que somos este cuerpo, por ejemplo. Pero acá está la cuestión de lo permanente y lo impermanente. La tradición teosófica propone que en las distintas encarnaciones tomamos distintos cuerpos,
Y en una vida pasada puedo haber tenido un cuerpo de una persona en África, en la vida que viene puedo tener el cuerpo de una persona que nace en China, en la vida que viene puede ser masculino, femenino, puede ser con educación, sin educación. Entonces, si en mi vida pasada, supónganse, fui una mujer que nació, no sé, en África. En ese momento me sentí siendo una mujer en África, del mismo modo que hoy me siento ser un varón en este momento en Estados Unidos. Pero yo existí antes que este cuerpo y voy a existir después de este cuerpo. Entonces, ¿quién soy yo? Entonces, cuando uno empieza a mirar adentro, uno empieza a ver, por ejemplo, las emociones. Y bueno, las emociones, pero ¿qué emoción? Porque a veces yo soy o estoy contento, a veces estoy triste, a veces estoy enojado, a veces estoy optimista, como les decía. Entonces, si yo soy las emociones, ¿qué emoción soy? ¿Hay una emoción dentro que se mantenga sin cambiar? Porque como decíamos, lo eterno es inmutable, está siempre allí. Evidentemente no. Bueno, tal vez soy la mente, pero ¿a qué nos referimos con la mente? De nuevo, si la mente es esta colección de pensamientos, de ideas, y cuando era chico tenía una forma de ver la vida que es muy distinta de ahora y que puede ser muy distinta de la que tenga en unos años, y yo sigo siendo la misma persona. La mente cambia, pero yo soy el mismo. ¿Quién es ese yo que es el mismo? Entonces, lo que soy está más allá de la mente, de los pensamientos, de las emociones, del cuerpo, de las sensaciones que están constantemente cambiando. ¿Quién soy yo cuando no hay pensamientos? Si uno practica la meditación, con el tiempo va siendo capaz de experimentar un estado de completa quietud por un tiempo, pero supongamos por un segundo. Entre dos pensamientos, entre dos líneas de pensamiento, hay un segundo de silencio. ¿Quién soy yo cuando no hay pensamiento activo, cuando no hay emoción, cuando no hay sensaciones? ¿Desaparezco si de golpe por un segundo no hay nada? No, no desaparezco, estoy ahí. Pero ¿quién soy? ¿Quién está ahí? Esa investigación, el descubrir quiénes somos más allá del pensador, del que siente, del que actúa, es el centro energético que produce la evolución. Esa es la búsqueda en la que, desde mi punto de vista, tenemos que poner toda la energía. Porque sí, en la humanidad, en la Tierra, hay centros energéticos, hay distintas organizaciones que trabajan para esto y lo otro y ayudan en la evolución. En última instancia, todo eso es externo, útil, pero externo. Lo esencial es conozco quién soy, no en teoría, la teoría sirve es el mapa del viaje, pero estoy haciendo ese viaje para descubrir quién soy yo en mi parte eterna. Y no quiero una respuesta teórica, sí, yo soy el alma eterna, el espíritu eterno, yo soy Atman. Eso es un pensamiento. En mi búsqueda interna he tocado aquello que está más allá de todo, que no cambia. Esa yo creo que es nuestra búsqueda. Y cuando empezamos a tocar eso, por decirlo de algún modo, no hay palabras apropiadas, eso es lo que moviliza la evolución, no solo individual, sino también colectiva. Buenas noches, Pablo. Bueno, muchas gracias por participar y compartir con nosotros todas tus investigaciones, o una parte de de tus investigaciones. En teosofía se habla de una ley de ciclos, de que todo procede en la vida a través de ciclos. Y se menciona también un periodo de Kali Yuga, que estamos atravesando en este momento, y se habla de millones de años de experiencias en este periodo. Yo quería preguntarte cómo ves vos la relación que existe entre este periodo de Kali Yuga
y el intentar o el tratar de trabajar con la idea de una ética universal. ¿Cómo puede incidir, afectarnos o relacionarnos este periodo de Kali Yuga con nuestra búsqueda? Primero, déjenme aclarar las palabras porque, bueno, como esto es una actividad pública, por ahí no todas las personas conocen estas palabras sánscritas. Para los que no están familiarizados con esto, Kali Yuga es un término sánscrito. Kali significa oscuro, Yuga significa ciclo o era. Es la idea de la edad oscura, la edad... a veces le dicen, en Occidente tenemos esta idea de la edad de oro, la edad de plata, de bronce, de hierro, como la edad de hierro es la inferior. Bueno, el Kali Yuga es en el hinduismo la idea de que es la edad más oscura, la edad de mayor materialismo, etcétera, que fue descrita por ejemplo, en uno de los Vedas, hace 3.000 años y más, porque hace 3.000 años cuando se empezó a escribir los Vedas, pero ya se estaba pasando esta información oralmente. Pero bueno, hace mucho se predijo el tipo de mundo que tenemos hoy, porque es parte de ciclos que suceden, son ciclos evolutivos y que hay un orden detrás del universo, como estábamos hablando. Entonces, la idea en el hinduismo es que estamos en esta edad oscura, y Blavatsky en sus escritos dijo bueno, que la filosofía esotérica tiene esta información de los distintos ciclos, y Blavatsky, al menos en la opinión de Blavatsky, la cronología hindú era bastante cercana a la cronología esotérica, así que ella siempre usó la cronología hindú para hablar de estos ciclos, aunque dijo, del punto de vista esotérico es un poquito distinto, pero es bastante similar, así que es suficientemente bueno. Desde el punto de vista del Kali Yuga, en el hinduismo tradicional, el Kali Yuga dura 432.000 años. Y hemos transitado los primeros 5.000 años, así que nos queda 428.000 años más o menos de Kali Yuga, de edad negra, digamos. Y bueno, esto puede parecer bastante deprimente, pero creo que uno tiene que entender que todos los ciclos son buenos. No todos los ciclos son placenteros, pero todos los ciclos son buenos y necesarios. De hecho, recuerdo el Dalai Lama diciendo una vez que durante el Satya Yuga, Satya significa verdad, sería como la edad de oro. Durante el Satya Yuga, él decía, hay iluminación colectiva, pero ignorancia individual. Y en el Kali Yuga, hay ignorancia colectiva, pero iluminación individual. ¿Qué quiere decir con esto? La idea de los ciclos afecta la masa de la humanidad, no necesariamente los individuos. Lo que pasa es que, claro, el medio ambiente nos está afectando, pero el estar en una edad materialista no significa que un individuo tenga que ser materialista necesariamente. Significa que la cultura en general tiende a ser materialista. En una edad de oro, la cultura general tiende a ser espiritual. Pero lo que pasa es que cuando todo está, nos podemos fijar en nuestra vida, periodos en donde todo parece andar bien y parece ser armonioso y estamos felices, son muy placenteros, nos ayudan a descansar, nos ayudan a revitalizarnos, pero en general no hay crecimiento. En general dejamos de prestar atención a si estamos haciendo las cosas bien o no, uno como que va por inercia, se deja llevar por la vida por inercia. Y en cuanto aparece una dificultad, el sufrimiento tiene esta característica de despertar. El placer tiende a dormir la conciencia y el sufrimiento la despierta. Fíjense, esto sucede con los bebés. El bebé está dormido hasta que un dolor, por ejemplo el hambre, lo despierta. Y cuando ese dolor del hambre es satisfecho y vuelve el sentido de placer a la conciencia, el bebé se duerme de nuevo. Entonces, la idea es que durante los periodos de la era dorada, la humanidad está organizada de un modo muy espiritual,
pero la gente es como que es espiritualmente, digamos, vaga, para decirlo de un modo así más común. Y la armonía de la era de oro es algo que no es permanente, que se pervierte. De hecho, en todas las ideas esta de los ciclos, empezamos con una edad de oro y ahora terminamos en esta edad oscura. Evidentemente, la experiencia en esa edad de oro no fue lo suficientemente genuina para evitarnos que caigamos. Pero la idea es que en la edad más oscura es cuando hay más desafíos, es cuando hay más sufrimiento, lo que impulsa a las personas que tienen cierto nivel digamos, madurez espiritual, las impulsa a buscar una salida, a buscar una solución, a buscar por algo que está más allá. Si el mundo material fuera perfectamente placentero, seríamos esclavos del mundo material. Nunca pensaríamos de si hay algo más permanente, de si hay algo más real. Viviríamos en una prisión confortable, pero en una prisión para el espíritu. Entonces, en el Kali Yuga es donde se puede dar el crecimiento más acelerado. Es el crecimiento más dificultoso, pero bueno, el rango de crecimiento está siempre acompañado por la cantidad de esfuerzo que uno pone en ese crecer. Entonces, yo creo que esta ética universal es esencial. Tenemos una oportunidad esencial en este momento. Aquellos que estamos despiertos al menos al nivel de reconocer de que hay algo más. Esta es una oportunidad esencial, como pocas veces en la humanidad se da en estos ciclos tan grandes, de crecer espiritualmente y de tal vez alcanzar la liberación antes que se termine el Kali Yuga. Y bueno, una de las ayudas para esto es el vivir una vida profundamente ética, no basada en éticas locales, sino en estos principios universales, porque esto que les estaba compartiendo es la ética del alma, es la ética espiritual, es el modo de vida que le permite al alma despertarse. Y esto sucede en el Kali Yuga, que nos impulsa, nos da la energía para buscarlo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Por ahí? ¿No? Bueno, además está decir que después de unos días vamos a subir esta charla por canales de la sociedad, así que vamos a hacer saber. Le agradecemos muchísimo a Pablo. Y les agradecemos a ustedes por su presencia hoy. Pablo, muchas gracias. Sos muy bienvenido y vamos a contar con vos para actividades futuras, por supuesto, cuando quieras. Bueno, no, muchas gracias a ustedes que lo organizaron, a todos ustedes que vinieron, gracias por su apoyo a nuestra organización. Nuestra organización, bueno, nosotros tratamos de hacer todo esto como una forma de servicio y la verdad no lo podríamos hacer sin su apoyo, así que bueno, muchas gracias. Espero que que haya algunas ideas acá que les sirvan de reflexión para que ustedes encuentren su propia luz interna y que descubran su propio camino. Eso es lo que siempre tratamos de estimular, no de indoctrinar, sino de presentar algún tipo de punto de vista que los pueda estimular a descubrir sus verdades internas. Gracias a todos. Muchas gracias.